Hola chicos. Antes de empezar la historia de hoy, solo un pequeño favor. Más del 90% de nuestros espectadores no están suscritos a nuestro canal. Por favor, suscríbanse para no perderse ninguna historia impactante e interesante. Vamos a comenzar la historia de hoy. Nunca pensé que estaría sentada aquí, frente a una cámara, contando la historia más oscura de mi vida. Pero aquí estoy. Y si estás escuchando esto, es porque quiero que sepas cómo el amor puede convertirse en veneno, cómo la traición puede despertar a la mujer que nunca pensé que viviría dentro de mí. Me llamo Clara, tengo 34 años, y esta es mi historia. Conocí a Martín a los 21 años, justo cuando estaba terminando la universidad. Era ese tipo de hombre que parecía tener todo lo que una mujer podía desear: carisma, sonrisa fácil, una manera de hacerte sentir que eras la única persona en el mundo. No me tomó mucho tiempo caer en sus encantos. A los 6 meses ya estábamos comprometidos. A los 9, casados. Los primeros años fueron dulces, como en las películas. Él cocinaba conmigo los domingos, se quedaba despierto cuando yo estudiaba para mis exámenes finales, me sorprendía con flores sin razón. Mi familia lo adoraba. Mis amigas lo envidiaban. Yo lo amaba con una fe ciega. Después vinieron los niños. Nuestra hija, Lucía, nació cuando teníamos 3 años de casados. Luego vino Tomás, 2 años después. Nuestra casa siempre estaba llena de risas, juguetes en el piso, dibujos pegados en la nevera. Me sentía completa. O eso creía. Fue después del 8º año de matrimonio cuando las cosas empezaron a cambiar. Nada evidente, nada dramático. Solo pequeños detalles. Martín empezó a llegar más tarde del trabajo. Ya no se reía tanto. Ya no me miraba como antes. Al principio lo atribuí al estrés, al cansancio, a la rutina. Pero dentro de mí, algo me decía que no estaba equivocada al sospechar. Recuerdo una noche en particular. Era viernes. Había cocinado su plato favorito, puesto velas, me había arreglado como no lo hacía desde hacía meses. Esperaba que tuviéramos una noche especial, solo los dos. Pero él no llegó. Llamé, no contestó. Mandé mensajes, ninguno fue leído. A las 2 de la mañana, escuché la puerta principal. Mi lavant. Lo vi entrar con la camisa mal abotonada y olor a perfume. Uno que yo no usaba. Él me miró, sorprendido. Dijo que había tenido una reunión larga con clientes, que no podía contestar porque había dejado el móvil en el coche. No dije nada. Me fui a la cama con un nudo en el pecho. Esa noche no dormí. Y esa fue la primera vez que pensé seriamente que Martín me estaba engañando. Las semanas siguientes fueron una espiral de angustia silenciosa. Yo no quería espiar. Nunca fui de esas mujeres que revisan teléfonos, pero la duda me estaba devorando. Hasta que una tarde, mientras él se duchaba, su teléfono vibró sobre la mesa del comedor. No quería mirar. De verdad que no quería. Pero lo hice. El mensaje decía: ya quiero volver a verte. Anoche fue perfecto. Estoy contando las horas. Y lo firmaba con un corazón. Me temblaban las manos. El mundo se me derrumbó en un segundo. Sentí que me faltaba el aire. No lloré. Solo me quedé sentada ahí, mirando la pantalla, como si con suficiente fuerza de voluntad pudiera desaparecer el mensaje. Cuando salió del baño, actué como si nada hubiera pasado. Pero algo en mí ya había cambiado. Me volví invisible en mi propia casa. Lo observaba. Cada palabra, cada gesto, cada mentira disfrazada de excusa. Descubrí que la mujer del mensaje era alguien de su trabajo. Se llamaba Raquel. Tenía 28 años, sin hijos, soltera. Lo acompañaba en viajes, comidas de negocios, presentaciones. Y aparentemente, también en la cama. Durante semanas fingí que no sabía nada. Pero en secreto, empecé a construir mi venganza. No una venganza de telenovela. No. Algo más inteligente. Algo que lo haría caer por su propio peso. Primero, empecé a recopilar pruebas. Capturas de pantalla, fotos, audios. Nada ilegal. Solo evidencia. Mientras tanto,
Me volví más amable que nunca. Le cocinaba, lo escuchaba, le proponía salidas en familia. Quería que pensara que no sospechaba nada, que todo estaba bien. Y funcionó. Bajó la guardia. Se volvió más torpe, más confiado. Luego, comencé a mover fichas. Hablé con una abogada amiga mía. Look hunty to do. Preparamos los documentos del divorcio con cada detalle. Custodia, bienes, régimen de visitas. Todo lo que pudiera necesitar para cuando el momento llegara. Pero aún no era tiempo. También empecé a fortalecerme. Me inscribí en clases de yoga, retomé contacto con amigas que había dejado por enfocarme demasiado en él. Me sentía más fuerte cada día, como si estuviera renaciendo de las cenizas. Mis hijos eran mi motor. No quería que crecieran en medio de una mentira. Un día, decidí dar el siguiente paso. Organicé una pequeña reunión en casa para el cumpleaños de mi madre. Invité a todos, familiares, amigos, compañeros del trabajo. Incluso invité a Raquel, sin que ella supiera que yo sabía. La excusa fue que era una amiga de Martín que siempre lo apoyaba en el trabajo. Ella aceptó, ingenua. Esa noche, me arreglé como nunca. Mi sencha hermosa, segura, poderosa. Recibimos a todos con sonrisas. La casa se llenó de risas, copas de vino, música suave. Martín actuaba como el esposo perfecto. Y Raquel, bueno, su nerviosismo la traicionaba. No podía mirarme a los ojos. En medio de la cena, tomé la palabra. Agradecí a todos por estar allí, por compartir un momento tan especial. Luego, miré directamente a Raquel, y le dije, gracias por venir, Raquel. Me han hablado tanto de ti. Es un honor conocerte por fin. Aunque no esperaba conocerte bajo estas circunstancias. El silencio fue absoluto. Martín me miró, pálido. Raquel soltó la copa. Yo respiré hondo y continué. Esta noche quiero celebrar, sí. Pero también quiero cerrar un ciclo. Martín, he sabido de tu aventura desde hace meses. Tengo pruebas, fechas, mensajes. No vine aquí a discutir. Vine a informarte que a partir de mañana, ya no seré tu esposa. Tus maletas están en el coche. Los papeles del divorcio te los entregaré por la mañana. Te deseo lo mejor. Y a ti también, Raquel. La reacción fue un espectáculo. Martín tartamudeaba, intentaba negar, justificar. Raquel salió casi corriendo. Yo simplemente me senté, levanté mi copa, y brindé. Nunca me había sentido tan en paz, tan libre, tan orgullosa de mí. Pero esa fue solo la primera parte de mi venganza. Porque lo que vino después fue aún más doloroso, y más justo después de aquella noche, la casa se quedó en silencio. Martín se fue sin decir mucho más, solo con su cara desfigurada por la sorpresa y la vergüenza. Me sentí como si me hubiera quitado una armadura oxidada de encima. Llevaba años cargando el peso de ese matrimonio sola, fingiendo sonrisas, viviendo de recuerdos que ya no eran reales. Esa noche dormí como no dormía desde hacía meses. En paz. Pero esto no era solo sobre venganza. Era también sobre justicia. Sobre Reconstruction. Sobre enseñarle a mis hijos que una mujer no tiene que quedarse donde no la valoran. Por eso, al día siguiente, mientras ellos dormían, me senté a tomar café frente a la ventana y supe que esto apenas comenzaba. Martín intentó contactarme varias veces. Al principio fue con excusas. Luego, con llanto. Después con amenazas emocionales. Me decía que estaba confundido, que no sabía lo que hacía, que Raquel no significaba nada, que los niños merecían una familia unida. Pero yo ya había cerrado ese capítulo. Ya no había espacio para la culpa. Cuando llegó el día de la firma de los papeles, apareció puntual. Con el mismo traje que usó en nuestra boda. Patético, pensé. Me miró como si esperara una rendición, como si todavía tuviera poder sobre mí. Firmó en silencio. Yo también. No hubo palabras. Solo tinta sobre papel. Un matrimonio enterrado. La noticia se esparció rápido en el entorno. Amigos, familiares, vecinos. Muchos se sorprendieron. Otros fingieron sorpresa. Algunos se acercaron a apoyarme. Otros se alejaron, quizás porque les resultaba incómodo ver a una mujer que no se quedaba callada.
Pero la parte más delicada fue con mis hijos. Lucía, con apenas 9 años, fue la que más lo notó. Me miraba con esos ojitos grandes llenos de preguntas. Tomás era más pequeño, más distraído. A ellos les dije la verdad, sin rencor. Que mamá y papá habían decidido vivir en casas separadas porque el amor entre adultos a veces cambia, pero que su amor por ellos nunca cambiaría. Lauren. Claro que sí. Pero también me abrazaron. Y en ese momento supe que todo valía la pena. Con el tiempo, Martín empezó a mostrar su verdadera cara. No pagaba la pensión a tiempo. Se inventaba excusas para no ver a los niños. Decía que estaba muy ocupado, que tenía viajes, que tenía reuniones. Los niños se decepcionaban, y yo me encargaba de recoger los pedazos. No se lo decía, pero ellos lo notaban. Lo sentían. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. Yo, por mi parte, decidí seguir adelante. Empecé un pequeño emprendimiento de repostería desde casa. Siempre me había gustado hornear, pero lo había dejado por priorizar su carrera, sus horarios, su comodidad. Ahora era mi momento. Abrí una cuenta en redes sociales, empecé a recibir pedidos, a conocer gente nueva. Volví a sentirme útil, creativa, viva. Pero el verdadero golpe de mi venganza vino meses después, cuando descubrí algo que no esperaba. Martín había metido a Raquel a trabajar en la empresa familiar. Su padre era dueño de una firma importante de construcción, y aunque Martín nunca fue realmente brillante, lo habían puesto allí por ser el hijo del jefe. Me lo contó una amiga que seguía trabajando en el área administrativa. Me dijo que Raquel no solo era ahora su pareja oficial, sino que también era la nueva jefa de proyectos, sin tener ni idea del rubro. Y ahí fue cuando vi la oportunidad perfecta. Yo sabía muchas cosas de esa empresa. Años de cenas, conversaciones, confidencias que escuché mientras preparaba la mesa o cuidaba a los niños. Sabía de movimientos financieros, de contratos con cláusulas mal hechas, de tratos con proveedores que no siempre eran transparentes. No era información secreta, pero sí lo suficientemente delicada como para que, si salía a la luz, causara problemas. Contacté a un periodista que conocí en la universidad. Le conté todo. No desde el rencor, sino desde la responsabilidad. Le pasé documentos, fechas, nombres. Él investigó por su cuenta. Confirmó cada dato. Y semanas después, apareció el reportaje. Un especial sobre prácticas dudosas en empresas familiares de la construcción. No mencionaban directamente a Martín, pero era evidente. Las redes sociales se llenaron de comentarios. La empresa entró en auditoría. El padre de Martín tuvo que salir a dar explicaciones. ¿Y Raquel? Desapareció. Literalmente. Cerró sus cuentas, dejó de ir a la oficina. Dicen que tuvo un colapso nervioso. Yo no me alegré por su sufrimiento. Pero tampoco lo lloré. Martín me llamó esa noche. Por primera vez en mucho tiempo, su voz no era arrogante ni suplicante. Sonaba derrotado. Me preguntó si yo tenía algo que ver. Le dije que no. Que solo había contado lo que sabía. Que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a flote. Y colgué. A partir de ahí, mi vida dio un giro. Mis hijos estaban más estables. Mi emprendimiento crecía. Empecé a dar talleres en escuelas, enseñando a otras mujeres a generar ingresos desde casa. Me escribían madres, jóvenes, hasta abuelas, agradeciendo por inspirarlas. Yo no lo hacía por fama. Lo hacía porque sabía lo que era sentirse invisible. Y ya no quería volver a serlo. Martín intentó reconstruir su imagen. Hizo declaraciones, publicaciones, incluso fue a programas para hablar de resiliencia masculina. Pero ya nadie le creía. La empresa pasó a manos de su hermana, una mujer fuerte que siempre fue más capaz que él. Irónico, ¿no? Al final, una mujer tomó las riendas de lo que él no supo cuidar. Yo volví a encontrar el amor, pero eso lo contaré en otro momento. Porque esta historia no es sobre otro hombre. Es sobre mí. Sobre cómo me rompieron, cómo me traicionaron, y cómo me levanté con más fuerza que nunca. No busqué destruirlo. Solo quise reconstruirme. Y en ese proceso, la verdad fue mi mejor aliada. Ahora, cuando me miro al espejo,
Ya no veo a la esposa abnegada, ni a la mujer engañada. Veo a una madre fuerte, a una emprendedora valiente, a una mujer libre. Y si estás escuchando esto, espero que te quedes para el final. Porque aún queda una parte más, y es la más poderosa de todas. Han pasado ya casi 3 años desde aquella noche en que mi vida cambió para siempre. No, mejor dicho, desde aquella noche en que yo decidí cambiar mi vida. Porque nadie más lo iba a hacer por mí. No fue fácil. No fue rápido. Pero cada paso, cada lágrima, cada silencio, cada batalla, me llevaron hasta donde estoy hoy. Y si me estás escuchando, es porque necesito que entiendas algo. La venganza no siempre es ruido, ni destrucción. A veces, la venganza más poderosa es vivir tan bien que hasta los que te dañaron tengan que preguntarse por qué ya no tienen acceso a ti. Después de todo lo que pasó con la empresa de la familia de Martín, su caída fue lenta pero dolorosa de ver, y aún más de ignorar. Perdió casi todo: su puesto, el respeto de su entorno, incluso la relación con su padre, que nunca volvió a mirarlo igual. Su hermana tomó el control del negocio y, aunque siempre fue cordial conmigo, nunca se involucró demasiado. Fue ella quien me envió un mensaje una noche, corto, directo, sincero: Clara, hiciste lo correcto. Nadie lo merecía más que tú. Martín intentó acercarse nuevamente, esta vez usando a los niños como excusa. Decía que necesitaba verlos, que quería enmendar sus errores, que le diera otra oportunidad como padre. Pero ya no era solo mi decisión. Lucía, con su madurez precoz, fue la primera en decirlo: Mamá, yo no quiero verlo por obligación. Quiero que se gane el derecho. Y eso fue como una daga para él. Tomás lo seguía extrañando, pero también entendía que no podíamos forzar lo que ya no era. Así que permití que lo vieran, sí, pero bajo mis condiciones. Supervisado, en espacios neutros, sin mentiras, sin manipulación. Martín lo aceptó, o al menos fingió hacerlo. Pero poco a poco fue desapareciendo otra vez. Como si no soportara verse en el espejo que sus propios hijos le ponían delante. Mi negocio de repostería creció más de lo que imaginé. Con el tiempo, abrí una pequeña tienda en el centro. Empecé a dar clases los sábados, a formar a otras mujeres. Mujeres que, como yo, habían renunciado a todo por sus familias, y que ahora querían recuperarse, sanar, reinventarse. Me convertí en una especie de referente local. Algo que nunca busqué, pero que me abrazó con fuerza. Fue en uno de esos talleres donde conocí a Paula. Una mujer mayor, con el cabello blanco como la sal, que me dijo una frase que jamás olvidé: la vida no se venga. La vida devuelve. Y esa frase me acompañó desde entonces. Pero mi historia con Martín no había terminado del todo. Porque aún quedaba una pieza suelta: su nueva relación. Después del desastre con Raquel, intentó rehacer su imagen al lado de otra mujer. Una psicóloga, irónicamente. Al principio pensé que tal vez esta vez cambiaría. Que maduraría. Que entendería. Pero no. Resultó que esta mujer, que también tenía hijos, descubrió que Martín no había cambiado nada. Volvió a ser el mismo hombre egocéntrico, infiel, narcisista. Un día, esa mujer me buscó. Me escribió por redes. Al principio dudé en responder. Pero su mensaje era sincero. Me dijo que había encontrado una carta mía dentro de una caja con documentos viejos de Martín. Una carta que yo había escrito hace años, cuando aún creía que nuestro matrimonio tenía salvación. Una carta que nunca le entregué, pero que él había guardado por alguna razón. La carta decía: si algún día te das cuenta de que me perdiste, no será porque yo me fui. Será porque tú me soltaste sin darte cuenta. Porque tu silencio gritaba más fuerte que mis súplicas. Porque preferiste a una extraña en tu cama que a una esposa que te esperaba con amor en casa. Si algún día me extrañas, recuerda que tuve que dejar de amarte para empezar a amarme a mí. Esa mujer, al leerla, supo que no era la única. Que él tenía un patrón. Y fue entonces que entendí: mi historia ya no era solo mía. Era la historia de muchas. Y eso me dio aún más fuerza. Lo que nunca esperé fue lo que vino después. Una tarde, mientras cerraba la tienda, vi a Martín parado afuera. Solo. Sin expresión. Como un fantasma del pasado.
Me pidió hablar. Dudé. Pero accedí. No porque quisiera escucharlo, sino porque necesitaba cerrar el círculo. Nos sentamos en una cafetería cercana. Me pidió perdón. No una disculpa vacía, no con palabras bonitas. Era un perdón torpe, sin estructura. Dijo que había arruinado todo, que no sabía cómo repararlo, que le dolía no haberme valorado. Yo lo escuché en silencio. No con odio. Tampoco con tristeza. Con distancia. Como quien observa una película que ya ha visto 1000 veces. Cuando terminó, le agradecí por las palabras, pero le dejé claro algo, no quería que pensara que podía volver. No quería que confundiera mi educación con segundas oportunidades. Le dije que mis hijos eran lo único que aún lo conectaba a mi mundo, y que solo por ellos sería amable. Pero que yo ya no era la Clara que él conoció. Y que jamás volvería a serlo. Nos despedimos con un apretón de manos. Nada más. Al salir, sentí un peso salir de mi espalda. Era como cerrar un libro que llevaba demasiado tiempo abierto. Y esta vez, lo cerré sin lágrimas. Hoy, miro hacia atrás y me doy cuenta de todo lo que logré. No solo me vengué de quien me traicionó. Mi libra. Mi reconstruí. Me convertí en la mujer que merecía ser. Y eso es la victoria más grande. No necesito que nadie lo reconozca. No necesito aplausos. Solo quiero que, si tú estás escuchando esto y has pasado por algo similar, sepas que puedes salir adelante. Que puedes ser madre, emprendedora, fuerte, vulnerable, y aún así no permitir que nadie te destruya. Porque, al final del día, la mejor venganza no fue destruirlo. Fue reconstruirme también, que ni siquiera me alcanzan sus disculpas. Y esa es mi historia. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esto te tocó el corazón, si te ayudó de alguna manera, compártelo con alguien que lo necesite. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete. Porque aún tengo muchas más verdades que contar. Y tú mereces oírlas.